الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam in Spanish. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia, con sus compañeros y con sus seguidores hasta el día del juicio final. Este estudio que vamos a realizar sobre las bases de la jurisprudencia islámica tiene como objetivo comprender cada uno de los veredictos que nosotros solemos escuchar en el Islam cuando nos dicen esto es halal o permitido, esto es haram o prohibido, esto es mubah o lícito, esto es sunnah o mustahab, recomendable, o cuando nos dicen esto es makruh o desaconsejable. Vamos a estudiar de dónde sale cada uno de estos términos, qué es lo que significa, cómo nacieron en la jurisprudencia islámica, y también vamos a hacer una investigación primero sobre cuáles son las fuentes de la legislación islámica. Tenemos que saber, primariamente, algo que es conocido por todo musulmán y musulmana, que las bases de la legislación islámica primarias son dos. La primera es el Corán, que es la palabra de Allah, y la segunda es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando hablamos del Corán, nos referimos a la palabra directa de Allah, la palabra que fue revelada por Allah a su mensajero. Y cuando hablamos de la sunna, hablamos de la palabra indirecta de Allah azza wa jal. Porque Allah dice en el Sagrado Corán: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dice, por cierto, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no habla acorde a sus pasiones, sino que él transmite lo que le ha sido revelado por su Señor. Entonces, en esta ley, Allah azza wa jal nos está diciendo que las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam no corresponden al desarrollo intelectual o a la expresión intelectual del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que la sunna, los hadices, lo que nosotros conocemos como expresión del profeta sallallahu alaihi wasallam, es también revelación. Entonces, como dijimos, la revelación tiene dos partes. La primera de ellas es el Corán, que es la palabra directa de Allah, y la segunda es la sunna, que es la palabra indirecta de Allah, porque el significado es de Allah y las palabras son una expresión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por eso le llamamos la palabra indirecta de Allah. Todos los veredictos que nosotros podamos encontrar en el Corán y en la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de una investigación exhaustiva sobre la cadena de narración de qué es un hadiz auténtico, en cualquiera de sus dos estados, ya sea sahih, completamente auténtico, o hasan, aceptable, en el valor de la cadena de narración. Cualquier veredicto que sea sacado de estas dos fuentes es una ley fundamental del Islam, y es una ley que no cambia bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar ni en ningún tiempo. Como ejemplo de eso podemos dar cuando Allah azza wa jal dice wa aqimus salah, y estableced la oración. Este ejemplo de orden en el Sagrado Corán es una ley primaria, una ley fundamental, es decir, la oración es obligatoria para todo musulmán y para toda musulmana. Esta obligatoriedad del salah no puede cambiar para ningún lugar y para ninguna época. Es un pilar del Islam. Sin embargo,
existen otras dos fuentes dentro de la legislación islámica que son secundarias. La primera de ellas es el ijma o consenso de los sabios, y la segunda es el qiyas o comparación analógica. Ya vamos a explicar cada uno de estos términos, pero lo que queremos decir en un principio y de manera general es que cualquiera de estas dos herramientas, si bien se utilizan para llegar a un veredicto, no son veredictos fundamentales y sí pueden cambiar con el tiempo y con el lugar. Puede ser que una comparación sea aceptable en un tiempo y en un lugar, y esa misma comparación deje de ser aceptable en otro momento y en otro lugar. Pero como dijimos, todo lo que esté establecido directamente en el Corán y en la Sunna es fundamental y por lo tanto no cambia nunca. Resumiendo, las fuentes de la legislación islámica son 4, 2 de ellas primarias, 2 de ellas secundarias. Las 2 primarias son el Corán y la Sunna auténtica, y las 2 secundarias son el ijma o consenso de los sabios y el qiyas o comparación analógica. ¿Cuál es el método que se utiliza cuando uno necesita saber el veredicto sobre un asunto en particular? Lo primero que se hace es buscar exhaustivamente en el libro de Allah. Es la fuente primaria por excelencia. No se puede buscar en otra fuente hasta no haber agotado la investigación en el Sagrado Corán. Entonces, siempre se busca primero una prueba, una evidencia de la licitud o ilicitud de algo en el Sagrado Corán. Si hemos examinado todo el Corán y no hemos encontrado ninguna evidencia relativa a este asunto que estamos buscando en el Corán, entonces nos remitimos a la segunda fuente, que es la Sunna del profeta Muhammad. Y buscamos exhaustivamente también en la Sunna. Dijimos que las Sunnas son los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que después de un estudio hemos determinado que son auténticos y que realmente son palabras que han salido de la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué pasa si para este veredicto en particular que estamos buscando no encontramos nada en la Sunna que nos indique que es lícito o ilícito? Entonces nos volcamos a las herramientas o fuentes secundarias, la cual dijimos que la primera de ellas es el ijma o consenso de los sabios. Cuando hablamos del consenso de los sabios, en realidad nos referimos en un principio a el consenso de los sahaba. Es decir, cuando los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de la muerte del profeta, se encontraron con determinadas situaciones sobre las que tenían que emitir un veredicto, ellos utilizaron este método que acabamos de describir. Discutían entre ellos para ver si habían escuchado alguna aleya del Sagrado Corán que estableciera un veredicto. Si no conocían ninguna aleya al respecto, entonces, si alguno de ellos había escuchado al profeta sallallahu alaihi wasallam decir algo al respecto de esa situación. Si no habían escuchado nada del profeta, entonces, en el mejor de los conceptos y raciocinios que ellos podían tener de cómo habían ellos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, presenciado la revelación y entendido del profeta sallallahu alaihi wasallam cuál era el método y el objetivo del Islam en alcanzar determinados objetivos, entonces ellos establecían este consenso sobre cuál sería el veredicto de esta situación. Y por último mencionamos entonces la última herramienta secundaria, que es el qiyas o comparación analógica. Es decir, tenemos una situación en este momento la cual no sabemos cuál es el veredicto, si es lícita o ilícita. Y existe otra situación, la cual sí tiene un veredicto del Corán o de la Sunna, que puede ser comparable en todos sus aspectos a esta.
entonces trasladamos el veredicto de esta primera situación, que sí está descrita en el Corán y en la Sunna, a esta segunda sobre la cual no encontramos. Y un ejemplo sencillo de eso podría ser si alguien se preguntara si viajar en avión es lícito en el Islam. Entonces, fijamos que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, él utilizó todos los medios de transporte que había en aquella época. Entonces, evidentemente no vamos a encontrar ninguna ley del Sagrado Corán, ni ningún hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diga viajar en avión es lícito. Pero lo que sí hacen los sabios es comparar esa situación que existía en la época del profeta, la utilización de todos los medios de transporte, y compararla con este medio de transporte nuevo que es el avión, y por lo tanto llegamos a la conclusión que la utilización de esos medios de transporte son lícitos. Entonces, otra vez resumiendo, las fuentes de legislación en el Islam son 4, 2 primarias y 2 secundarias. Las 2 primarias, el Corán y la Sunna auténtica; las 2 secundarias, el ijma o consenso de los sabios; y el último de ellos, el qiyas o comparación analógica. Y dijimos que el método es primero el Corán; si no encontramos el Corán, entonces en la Sunna; si no encontramos en la Sunna, entonces en el comportamiento o decisiones de los sahaba; y si no encontramos, entonces la comparación analógica de una situación que existió en aquella época y que sí tiene veredicto con esta situación nueva para la cual necesitamos un veredicto. Ahora vamos a pasar a estudiar en más detalle cada una de estas fuentes. Cuando nosotros decimos que la primer fuente primaria de legislación en el Corán, en el Islam, es el Corán. Cuando decimos Corán, ¿a qué nos estamos refiriendo? La palabra Corán tiene una definición para los sabios, y esta es que el Corán es la palabra revelada de Allah a su último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en rima arábiga, y cuya recitación se usa en el Salah y en otras formas de adoración, y cuyo capítulo más pequeño es en sí mismo un milagro. Esta es la definición que los sabios han dado a la palabra al-Qur'an. La vuelvo a repetir: es la palabra revelada por Allah a su último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en rima arábiga, cuya recitación se usa en el Salah o la oración u otras formas de adoración, y en la cual su capítulo más pequeño es en sí mismo un milagro. Explicamos esta definición. Científicamente, cuando se hace la definición de un término, significa que cada uno de los componentes de esta definición tiene que traer aquello que es lo que estamos tratando de definir y sacar de la definición todo aquello que no estamos tratando de definir. Por eso, cuando decimos que el Corán es la palabra revelada de Allah, Allah reveló, como nosotros sabemos, muchos libros. Entonces no podemos decir que el Corán es simplemente la palabra revelada de Allah, porque si no, cuando dijéramos Corán, estaríamos introduciendo también dentro de este término los evangelios, los salmos, las hojas reveladas a Abraham y otras revelaciones que Allah hizo a otros profetas. Entonces la revelación de Allah no es suficiente para describir al Corán. Y por eso agregamos un término más, que es la revelación hecha por Allah al profeta, a su último profeta Muhammad. Entonces, toda revelación que Allah Azza wa Jal haya hecho a otro profeta anterior que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya no es Corán. Ahora nos queda todo lo que Allah reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero como nosotros sabemos, Allah le reveló al profeta muchas otras cosas que no son Corán. Entonces, ya tenemos una cantidad de cosas que está dentro de la definición y otra cantidad de cosas que ya está fuera de esta definición. Todo lo que Allah Azza wa Jal le reveló al profeta Muhammad en rima arábiga, es decir, en idioma árabe,
Y por eso nosotros decimos que solamente el Corán en idioma árabe es el Corán, y que todas las otras traducciones no son el Corán en sí mismo, sino traducciones o interpretaciones en diferentes idiomas del Sagrado Corán. Y por eso siempre para la extracción de veredictos se debe volver al original en árabe. Y no es lícito sacar un veredicto de un asunto en la jurisprudencia islámica basados en una traducción al idioma inglés, al idioma español, al idioma persa o al idioma chino. Para hacer el veredicto de un asunto en la Sharia se debe volver a su original en idioma árabe, porque es en el que fue revelado al profeta Muhammad. Dijimos entonces, la palabra de Allah revelado a su último profeta Muhammad en idioma árabe, cuya recitación se utiliza en el Salah. Porque, como nosotros sabemos, Allah Azza wa Jal le reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam otras revelaciones, las cuales nosotros llamamos Hadith Qudsi, ¿sí? Que es una forma de Hadith en la cual Allah le habla, le dice algo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sea en el viaje nocturno en el cual Allah Azza wa Jal se encontró con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o en los sueños que solía tener el profeta en los cuales Allah le inspiraba. Estas palabras corresponden a la palabra de Allah, y por eso el profeta dice, en los hadiths Qudsi nosotros encontramos que el profeta dice, me dijo mi Señor que, y narra un hadith. Sin embargo, este hadith nunca fue asimilado al Corán, y el profeta sallallahu alaihi wasallam explicaba que esto era parte de un hadith y que no era parte del Corán. Entonces dijimos que en la definición, para diferenciar entre lo que es el hadith Qudsi y lo que es el Corán, decimos que es lo que se utiliza en la oración y otros ritos de adoración, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó específicamente la oración y nos dijo que en la oración se debe recitar Surat al-Fatiha y otra parte del Corán, y que si uno en la oración recita un hadith Qudsi, esta oración no es válida porque no se está cumpliendo con el requisito de recitar el Corán. Y la última de las condiciones de esta definición es que el capítulo más corto del Sagrado Corán, que es Surat al-Kawthar, es en sí mismo un milagro. ¿Qué queremos decir con que el Corán es en sí mismo un milagro? El texto del Sagrado Corán tiene características que ningún otro texto tiene. Para probar eso, Allah, él mismo, en el Sagrado Corán, invita a aquellos contemporáneos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no creían que este texto venía de Allah, sino que era una invención literaria del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán los desafía, Allah los desafía a que produzcan un texto similar al Corán. Y cuando hablamos de un texto similar al Corán, no se refiere únicamente a la imitación del estilo lingüístico coránico, sino que se refiere también a la expresión de todos aquellos milagros en la legislación y milagros científicos expresados en el Corán que no podrían ser la invención de un ser humano. Por ejemplo, en este desafío que hace el Corán, invita a los que no creen en la divinidad del Corán, en el origen divino del Corán, que produzcan 10 suras, cuando evidentemente el primer desafío es que produzcan un Corán similar,
un libro similar. Evidentemente los incrédulos no pueden producir un libro similar. Entonces el Corán baja y dice, produzcan entonces 10 suras, 10 capítulos, como los del Corán. Y evidentemente los incrédulos no pueden hacerlo. Entonces el desafío baja hasta decir, produzcan siquiera un capítulo, como el del Sagrado Corán. Y han pasado 1428 años y los incrédulos no han podido producir un capítulo similar. Y cuando decimos producir no es, como mencionamos anteriormente, imitar el estilo del Corán, sino producir un texto que contenga los milagros que contiene el Corán. Es decir, una legislación perfecta, que no tenga contradicción en sí misma y que pueda ser perfectamente aplicable en cualquier lugar y en cualquier tiempo, y que sea siempre justa para la sociedad. Ese es uno de los milagros que tiene el Corán. Otro de los milagros que tiene el Corán es la expresión en el texto de determinadas realidades científicas imposibles de conocer para el momento en el que fue revelado, como puede ser la ley en el que dice que cuando una persona es elevada en los cielos, sus pulmones se comprimen y no puede respirar. Y eso evidentemente era algo que en aquel entonces no podía saberse, que recién ahora con el conocimiento de la atmósfera se puede saber que esa descripción, que en aquel momento se hacía y que no había manera científica de conocer en aquel momento, que es completamente real. Y de la misma manera cuando se hace la descripción en el Sagrado Corán de cómo es el desarrollo del embrión del ser humano dentro del útero de la madre, no había posibilidad en aquel momento de que existiera una observación real con algún instrumento para determinar ese desarrollo. Estos son solamente algunos de los milagros, como también la descripción en aquel entonces en el que muchos de las culturas que se consideraban avanzadas creían que la Tierra era el centro del universo. El Corán ya hablaba de que la Tierra era redonda y de que la Tierra tenía un satélite y de que esta Tierra y este satélite ya giraban en una órbita y de que este sistema solar giraba también en una órbita que pertenecía a una galaxia, ¿no? Subhanallah, conocimientos astronómicos que hasta no hace muy pocos años se han descubierto. Otro de los milagros que tiene el Sagrado Corán es que Allah Azza wa Jal lo ha hecho fácil para memorizar. Y este es un milagro que Allah Azza wa Jal le ha concedido solamente a este libro. El Corán es mucho más extenso que el Último Testamento. Y sin embargo, hasta ahora nosotros no conocemos un solo cristiano que memorice de principio a final el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y sí conocemos muchísimos musulmanes y de muy corta edad que Allah les ha concedido memorizar el Sagrado Corán. Y es una ley en la cual Allah Azza wa Jal nos dice que Él ha facilitado la conservación y también la memorización del Sagrado Corán. Y el último de los milagros que vamos a mencionar ahora sobre el Sagrado Corán es la conservación intacta, y que también es el único libro que ha sido conservado de esta manera, porque Allah Azza wa Jal lo juró así en el Sagrado Corán cuando dijo: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Es decir, nosotros hemos descendido el último recuerdo, el último libro, la última revelación para el ser humano, y nosotros somos de él su custodio. Es decir, nosotros garantizamos su conservación intacta hasta el último de los días. Entonces, estos son los milagros que contiene el Sagrado Corán, y por lo cual terminamos de comprender la definición que hicimos de qué es el Sagrado Corán. Y como ejemplo de leyes que se sacan
del Sagrado Corán, podemos citar la ley que mencionamos anteriormente, que dice wa aqimus salah, la cual es una orden de Allah a la nación islámica de establecer o realizar en sus momentos prescriptos la oración. También están las aleyas que hablan, por ejemplo, sobre la distribución de la herencia. La herencia fue estipulada en el Sagrado Corán cómo debe ser distribuida, para que no haya una distribución injusta acorde a las costumbres o la cultura de cada uno de los lugares, ya que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando descendió esta legislación del Sagrado Corán, había una distribución muy injusta, no solamente de género, sino también generacional. El hijo mayor primogénito era el que recibía toda la herencia, y la mujer no recibía ninguna herencia, sino que al revés, la esposa era parte de lo que heredaban, de lo que se heredaba. Entonces, para impedir esta injusticia, fue de que la herencia es una de las cosas que está establecida en el Sagrado Corán, cómo debe ser distribuida entre los herederos del difunto. Esto es lo que podemos mencionar sobre la definición del Sagrado Corán y un ejemplo de una legislación que se saca del Sagrado Corán. Este es el final de la primera de las 3 charlas sobre las bases de la jurisprudencia, y las preguntas sobre este tema las dejamos para después del salah, inshallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia y sus seguidores hasta el día del juicio final. Esta es la segunda parte de una charla sobre las bases de la jurisprudencia islámica. Dimos en la charla anterior la primera de las fuentes primarias, que es el Sagrado Corán, y un ejemplo de una ley derivada o extraída del Sagrado Corán. Ahora vamos a ver la segunda de las fuentes fundamentales o primarias del Islam, que es la Sunna. Cuando hablamos de Sunna, al igual que como hicimos con el Corán, vamos a dar una definición. Vamos a decir qué es la Sunna. La Sunna es el registro de los dichos, hechos y las aprobaciones implícitas y explícitas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que han sido relatadas por sus sahabas de manera auténtica. Entonces, repitiendo, es el registro de los dichos, los hechos y las aprobaciones implícitas y explícitas que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam y que fueron relatadas por sus compañeros de manera auténtica. Nosotros manejamos 2 términos cuando hablamos de esto, y es la sunna y el hadiz. El hadiz es el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una transmisión oral del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y este término que estamos utilizando aquí es la sunna, que es más general que el hadiz, porque este término implica no solamente los dichos orales, sino las acciones mismas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también las aprobaciones que hiciera el profeta sallallahu alaihi wasallam, como por ejemplo si había alguno de sus sahabas realizando alguna obra y pasaba el profeta sallallahu alaihi wasallam por delante de él y lo veía hacer esa obra y pasaba sin decirle nada, los sahabas que conocían la legislación islámica sabían que eso significaba una aprobación implícita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta, como profeta de Allah, tenía una responsabilidad, que era que si él veía algo que se estaba haciendo mal, él no podía retrasar la evidencia
a los sahabas de que ese acto que se estaba haciendo era ilícito. ¿Por qué? Porque si se hacía en presencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y él no decía nada, significaba que estaba siendo aprobado por él. Nosotros como musulmanes comunes, no como profetas de Allah, sino como musulmanes comunes, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: si ven algo malo que se está realizando, cámbienlo con la mano, es decir, con la acción. Si no pueden, entonces con la palabra. Si ven que se está realizando algo malo, traten de aconsejar para que la persona deje de hacer eso malo que está haciendo. Y si tampoco pueden, entonces niéguenlo en el corazón. Y ese es el estado más bajo de la fe. Así termina el hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo que nos está queriendo decir en este hadiz el profeta es que nosotros como seres humanos, como musulmanes, tenemos que actuar acorde a nuestras posibilidades. Si tenemos autoridad, por ejemplo en nuestra casa, o somos los imames de una mezquita, o somos los gobernantes de una sociedad musulmana, y vemos que se está realizando una acción ilícita, tenemos la autoridad, tenemos que cambiarla con la mano, es decir, con la acción. Ir y prohibirlo, decir, por ejemplo, a nuestro hijo, eso no se puede hacer, eso es haram, tenemos la autoridad para hacerlo. ¿Qué pasa si no tenemos la autoridad porque es una persona igual que nosotros? Tenemos la posibilidad del habla, de aconsejar. Es una responsabilidad como musulmanes. Lo que tenemos que hacer es intentar cambiar ese mal a través de las palabras. Ir y aconsejar a este hermano y decirle: esto está prohibido en el Islam, por tal y tal evidencia, deja de hacerlo. ¿Qué pasa si no tenemos esa posibilidad de hablar, ya sea porque no somos escuchados o porque por alguna situación en particular nos han prohibido hablar? Por ejemplo, en una mezquita dicen: en esta mezquita el único que puede dar consejo es el imam. Y uno entra a esta mezquita y encuentra a un hermano haciendo lo que está mal. Y sabe que la gente es muy susceptible y que si uno dice algo, lo van a criticar inmediatamente. Entonces, en esa situación, el musulmán que ha sido obligado a no decir, tiene que callar. Y le queda la última instancia, que es negar en su corazón aquello que está mal. Y el profeta nos aclara que esto de negar en el corazón es el estado más bajo de la fe. Es decir, que si un musulmán pasa delante de algo que se está haciendo mal y ni siquiera lo niega en su corazón, ni siquiera siente repulsión por ese mal que se está realizando, significa que su corazón no tiene fe. Es decir, que es una buena medida para nosotros para examinar nuestro corazón. Si pasamos por la calle delante de algo que es evidentemente prohibido en el Islam y eso no nos produce repulsión en el corazón, significa que algo malo hay con nuestra fe. Y esto es una característica que tiene el musulmán común. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía esta característica. El profeta, por ser el profeta de Allah, si él veía algo que estaba mal, inmediatamente tenía que decir. Porque si él no decía nada, significaba que estaba aprobado. O sea que el profeta sallallahu alaihi wasallam, si pasaba delante de una acción que era incorrecta, inmediatamente tenía que evidenciar que eso era ilícito. Como existen muchos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam de esta característica. Y por eso es que los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de la muerte del profeta, si se daba una situación, ellos decían, como por ejemplo, en la planificación familiar, el profeta sallallahu alaihi wasallam evidenció que es lícito practicar algún método de planificación familiar. Y los sahabas, después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, respecto a un método que se utilizaba en aquella época, que se llamaba el azl, o el coitus interruptus, como se llama en idioma español, los sahabas solían decir, después de la muerte del profeta, nosotros realizábamos esa obra en vida del profeta y el Corán no lo prohibió. Es decir, que el hecho de que fuera un método conocido en la época del profeta, que ellos lo practicaran
y el Corán no lo prohibiera, ni el profeta sallallahu alaihi wasallam hablar en contra de ello, los sahabas lo consideraban una aprobación del profeta, de que eso podía practicarse. Entonces dijimos que la sunna encierra los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las obras que se narran de él, como por ejemplo Aisha diciendo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, su carácter era el Corán, diciendo que la forma de tratar el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su esposa en la relación familiar era tal como la describía el Corán. Entonces, estas no son palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que son hechos. Esto también entra dentro de lo que es la sunna. Esta sunna, para ser aceptable como sunna y como prueba en la legislación, tiene que haber sido transmitida a nosotros por los sahabas con una cadena auténtica de narradores. Esa es otra ciencia que en este momento no la vamos a explicar, que es Mustalah al-Hadith, o la ciencia por la cual se puede autentificar o verificar la autenticidad de las narraciones. Entonces, si alguna de estas cadenas de narración tiene alguna enfermedad o algún defecto, y por lo tanto no estamos seguros que esas palabras realmente hayan salido de la boca del profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ese acto lo haya hecho o no lo haya hecho el profeta, por la existencia de esta duda no la podemos usar como prueba en la legislación, y por lo tanto no podemos decir que algo es lícito o ilícito basado en esa prueba que no es tal, porque no es auténtica. Es decir, que para que sea auténtica la sunna tiene que tener una cadena completa de narradores sin ninguna enfermedad o ninguna deficiencia en esta cadena. Y esto se estudia a través de otra ciencia completamente distinta. Eso es lo que es la sunna. Entonces dijimos dichos, hechos y aprobaciones implícitas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, transmitidas a través de sus compañeros con una cadena de narración auténtica. Esa es la segunda de las fuentes fundamentales y primarias de la legislación islámica. Y como ejemplo podemos citar el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", hagan la oración tal cual me habéis visto que yo la realicé. O un hadith que dice: "Judu anni manasikakum", es decir, tomen de mí sus ritos de adoración. Entonces, vimos en la primera de las fuentes que la obligatoriedad de la oración llega a través del Corán. Es decir, nosotros sabemos que la oración es uno de los pilares del Islam y que es obligatoria porque dice en el Sagrado Corán: "Wa aqimus salah", es decir, establezcan la oración. Ahora, ¿cómo se establece la oración? ¿Cómo se realiza la oración? Los momentos de la oración, cuántas rakas tiene cada oración, qué es lo que se dice en cada una de estas rakas o en cada una de estas posiciones. ¿Cómo se establece? Se establece a través de la sunna. Entonces este es el ejemplo que podemos citar sobre la sunna. Con estas dos completamos lo que son las fuentes primarias o fundamentales de la legislación, y que dijimos que cualquier veredicto que salga a través de estas dos fuentes es inmodificable. Nació así con el Islam y va a terminar con el final de la humanidad de esa manera, y estos veredictos no cambian. Ahora vamos a las otras dos herramientas o fuentes, que son el consenso de los sabios y la comparación analógica, que estas sí son herramientas que utilizan los sabios para llegar a veredictos en un momento y en un lugar, pero que pueden ser variables, es decir, pueden servir para una época y pueden no servir para otra época y otra situación. Cuando hablamos del ijma o consenso de los sabios, nos referimos a el consenso primero de los sahabas. Es decir, cuando nosotros describimos cómo era el método, dijimos que primero se recurre al Corán, después se recurre a la sunna y después se recurre a los dichos de los sahabas, es decir, el consenso que haya tenido los sahabas sobre una situación.
si los sahabas tuvieron un consenso sobre una situación, entonces ese consenso representa para nosotros una herramienta de la jurisprudencia por el cual podemos decir esto se hace de esta manera, o esto es lícito, o esto es ilícito. Los ejemplos que vamos a dar nos van a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que significa el ijma. Nosotros conocemos el Sagrado Corán y sabemos que todo lo que se encuentra entre las dos tapas de ese libro es el Corán. ¿Cómo es que ese libro llegó a nosotros? En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán descendía. El profeta lo recibía del ángel Gabriel y lo recitaba a alguno de sus compañeros. Estos compañeros también lo memorizaban. Así como había escribas que escribían en el mismo momento que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba recitando el Corán, lo escribían. Y el profeta les decía, esta revelación que acaba de llegar corresponde a tal sura, tal capítulo, y aleya tal a tal. Es decir, por dar un ejemplo, estas aleyas corresponden a Sura An-Nur, la Sura de la Luz, de la aleya 24 a la aleya 26. Entonces los sahabas sabían que ese extracto que acababa de descender correspondía a tal capítulo y a tal número de aleyas consecutivos. Este orden no terminó de cambiar hasta la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por lo tanto los escritos que había del Sagrado Corán no eran un libro uniforme, porque en aquella época no existía la facilidad que existe hoy de hacer copiar y pegar y agregar y restar y cambiar el orden. Entonces, en aquella época lo que se hacía es con cada una de las revelaciones, esas revelaciones se escribían o en un cuero, o en una piedra, o en algún hueso que sea lo suficientemente amplio para escribir. También se escribía en los papiros de palmera. Entonces, el orden final del Corán no se conoció sino hasta que descendió la última aleya poco antes de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de la muerte del profeta, que como dijimos hasta antes de su muerte no estaba todo el Corán compilado en un solo libro, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algunos de ellos tuvieron la idea de compilar todos esos escritos en un solo libro, porque el Corán estaba completo, había sahabas que lo memorizaban todo, sahabas que lo memorizaban por parte, y el Corán se encontraba completamente escrito, pero no estaba compilado en un solo volumen. Entonces, Omar ibn al-Khattab le aconsejó en aquel momento al primer califa, que era Abu Bakr as-Siddiq, que compilara todo el Corán en un solo tomo. Abu Bakr as-Siddiq en un primer momento dijo, ¿cómo voy a hacer algo que no hizo el profeta? Es decir, si fuera bueno, eso lo hubiera ordenado hacer el profeta y no lo hizo. Él consideró en un principio que eso podía ser un primer paso hacia una innovación, y por lo tanto dijo, dejémoslo como era en la época del profeta. Sin embargo, Omar, que estaba convencido de lo bueno que sería compilar el Corán en un solo tomo, y que eso de ninguna manera iba contra ninguna de las indicaciones del profeta, ni podía ser un primer paso hacia una innovación, siguió insistiéndole al califa hasta que Abu Bakr as-Siddiq se dio cuenta de la verdad o de la realidad de lo que el consejo que le daba Omar ibn al-Khattab. Entonces se juntaron los sahabas y los que memorizaban el Corán, y por orden del califa compilaron todo el Corán en un solo volumen. Y esta decisión se considera un ijma o un consenso de los sahabas sobre un asunto. Alguien podría decir, compilar el Corán en un solo libro es una innovación, porque no lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero nosotros tenemos el consenso de todos los sahabas que conocían el Islam y la revelación mejor que ninguno de nosotros, y ellos decidieron compilar el Corán en un solo volumen. Entonces esa decisión se considera propia, apropiada en el Islam,
debido al consenso de los sabios, de los sahaba. Otro ejemplo que podemos aclarar para entender mejor lo que significa el ijma es el adán del Jumu'ah. Durante la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, el adán para el Jumu'ah era uno solo. Se hacía un adán, la gente venía a la mezquita, escuchaba la khutba, después de la khutba se hacían las 2 rakas y después de eso había concluido la oración del Jumu'ah. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, la ciudad de Medina era una ciudad pequeña y el sahaba encargado de hacer el adán, que se llamaba Bilal, tenía una voz muy fuerte. Todos podían escuchar en Medina este adán. Durante el califato de Uthman ibn Affan, el tercero de los califas, la ciudad de Medina ya se había ampliado mucho más. Y este único adán que se hacía antes de Salat al-Jumu'ah no alcanzaba a llegar a todos los lugares de Medina. En específico, los que eran los marcados, que como siempre son lugares donde las voces de las personas están muy altas, las que ofrecen sus productos, los que dan un precio, los que pelean el precio. Entonces no se escuchaba el adán. Entonces el califa designó que se hiciera un adán antes en los lugares donde se concentraba la gente, para que la gente dejara esas actividades que estaba haciendo y se dirigiera a la mezquita para hacer el salat. Alguno podría decir, el califa hizo una acción que no estaba establecida en la sunna. Sin embargo, el califa Uthman, radiyallahu anhu, conocía la sunna y los objetivos de la sunna mejor que nosotros, y él sabía que el llamado a la oración es, como se llama el adán, el llamado a la oración para que la gente vaya a la oración. Y como ese único adán no estaba cumpliendo el objetivo para el cual había sido puesto, designó que se haga un adán en otro lugar. Entonces, durante mucho tiempo, y en algunos lugares hasta el día de hoy, se hacen 2 adán. Uno, hora y media o 2 horas antes de Salat al-Jumu'ah, para que la gente venga, y otro cuando está por comenzar la oración. Entonces, eso establecido por el califa Uthman y aprobado por todos los otros sahabas, porque no se conoce que ningún sahaba se haya opuesto a esta acción del califa Uthman, significa un consenso de los sahabas respecto a la licitud de establecer otro adán para el Jumu'ah. ¿Qué sucede en nuestros días? En nuestros días existen estos amplificadores de voz, por lo cual la gente puede escuchar el adán fuera de las mezquitas o en sus lugares. Entonces ya no se justifica hacer ese otro adán antes. Entonces lo mejor es, en este momento, volver a lo que era la sunna original de que exista un solo adán antes de Salat al-Jumu'ah. Eso es otro ejemplo del ijma. Es decir, no que las personas establezcan acorde a su pasión cualquier cosa, sino que sabios que conocen el objetivo de lo que se quiere establecer con un rito de adoración, establezcan uno similar para que realmente se cumpla el objetivo para el cual fue designado ese acto. Y como vimos en los dos, compilar el Corán en uno solo, es decir, para preservar el Corán, y establecer otro adán en los mercados, es decir, para que el adán cumpla su papel de llamar a la gente a la oración. La última de las herramientas o fuentes de la legislación es el qiyas, o comparación analógica. Como dijimos, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam se establecieron veredictos para las realidades sociales que existían en ese momento. Con el cambio de cultura y con el cambio del tiempo, aparecen nuevas expresiones o nuevas situaciones que necesitan un veredicto. ¿Cómo hacemos para saber si algo es lícito o ilícito si no existe un hadiz específico? Y podemos poner como ejemplo las drogas. Fumar marihuana,
inyectarse cocaína, heroína, crack. Si uno dice, voy a aplicar el método, voy a buscar en el Corán y voy a buscar en la Sunna, va a buscar, no va a encontrar nada y se va a encontrar con una persona que le diga, no, la marihuana es lícita, el crack también, y está permitido en el Islam porque no hay ninguna ley, ningún hadiz que prohíba la utilización del crack o de la marihuana. Entonces, para eso existe esta herramienta que es la comparación analógica, por lo cual se puede transmitir el veredicto que existe sobre la prohibición del alcohol, que produce el mismo efecto con respecto a lo que es intoxicar a la persona y producir alucinaciones a la persona, del alcohol hacia cualquier tipo de drogas. Y por lo tanto el veredicto que tiene la prohibición del alcohol se transmite a la prohibición de las drogas. Y por lo tanto no puede venir ninguna persona y decirnos las drogas son lícitas porque no existe ninguna prohibición de drogas ni en el Corán ni en la Sunna. Entonces decimos, las drogas están prohibidas en el Islam por qiyas, por comparación analógica. Con respecto a lo que es la legislación islámica es una. Las bases de la jurisprudencia islámica son unas y son estas por consenso de la nación islámica. Existen madahib o escuelas de jurisprudencia con respecto a la interpretación de las aleyas del Sagrado Corán y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto a su implicancia. Pero con respecto a las bases de la jurisprudencia, las 4 escuelas de jurisprudencia islámica tienen con ínfimas variaciones en la interpretación la misma base en el método jurisprudencial. Entonces, el Islam en todo el mundo aplica el mismo método porque es el mismo. Ahora, existen las escuelas de jurisprudencia, es decir, la interpretación de las aleyas del Sagrado Corán y de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digamos, por ejemplo, que hay aleyas y hadices que son generales, se prestan a sentar bases generales, y otras aleyas y hadices que son puntuales y hablan sobre una sola situación. Por ejemplo, los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre la prohibición de la mentira. Establecen un veredicto y es la prohibición de la mentira. Pero existen aleyas o hadices que sientan bases generales, como por ejemplo el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice la darara wa la dirar, no se debe perjudicar ni se debe vengarse por un perjuicio recibido. Este hadith no nos habla sobre una situación en particular, sino que sienta una base que puede ser aplicable a un montón de situaciones. Entonces, estos hadices y estas aleyas que sientan base sobre un asunto, sobre algo general, no sobre asuntos puntuales, son de alguna manera las que representan esta base de la jurisprudencia. Y por lo tanto a veces se pueden prestar algunas situaciones puntuales a diferencia de interpretación de los sabios de distintas escuelas de jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, cuando alguien describe una situación y dice, ¿acaso de esta manera estoy perjudicando a un hermano? El sheikh que está aplicando la jurisprudencia en ese momento puede considerar que eso es un perjuicio y por lo tanto se encuentra prohibido por el entendimiento básico del primer hadiz, o puede considerar que eso no es un perjuicio y que por lo tanto no entra dentro de la prohibición general. Y por eso existen las diferencias entre los madhab o entre las escuelas de jurisprudencia. Pero estas diferencias son en pequeños detalles. Lo que sí debe tenerse en cuenta es que la legislación islámica no es una arabización
de los lugares donde se encuentra el Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nosotros dijimos que la sunna es los dichos, los hechos y las aprobaciones. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía sunnas que corresponden a la sunna porque él nos estaba enseñando un acto de adoración. Y existen otras sunnas que se llaman sunna jibilía, que corresponde a la sunna porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivía en una geografía y en una época determinada. Entonces, el profeta montaba en camello. Podemos decir que montar a camello es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no es una sunna con la cual nos estaba enseñando a adorar y acercarnos a Allah, sino que corresponde a la sunna cultural del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si alguien quiere andar a camello para imitar al profeta sallallahu alaihi wasallam, puede hacerlo, pero no significa que dejar el automóvil de lado y andar en camello porque así andaba el profeta sallallahu alaihi wasallam, que de esa manera uno vaya a acercarse a Allah, o que vaya a estar cumpliendo mejor con el Islam, o que vaya a estar siendo mejor musulmán, o siguiendo mejor al profeta. Eso sería un concepto equivocado. Entonces los sabios identificaron perfectamente estos dos campos de lo que es la sunna ta'abudía, o la sunna por la cual se enseña a adorar a Allah, y la sunna jibilía, o la sunna cultural del profeta sallallahu alaihi wasallam por el lugar, la geografía y el tiempo en el que él vivió, porque lo que es la sunna ta'abudía es lo que uno encuentra en todos los países islámicos y en todos los lugares donde se encuentran asentamientos de musulmanes. Sin embargo, esta otra parte de la sunna toma el color, la característica del lugar donde está asentado el Islam. Y por eso, si uno se pasea por el mundo islámico, va a ver que la vestimenta, la alimentación, la forma de transporte y muchas otras características que son del relacionamiento de las personas, tiene una característica propia del lugar. Y por eso los musulmanes de Pakistán no son igual a los musulmanes del Yemen, ni igual a los musulmanes de Nigeria, ni igual a los musulmanes americanos. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Pero eso no tiene nada que ver con esta otra primera parte de la sunna, que es la sunna de adoración. La respuesta es que la sunna jibilía, o esta sunna cultural del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno solamente puede ver su expresión en que, como dijimos, el Islam no es una arabización de las culturas. Entonces, los países o las zonas o los asentamientos que adoptaron el Islam como creencia y como práctica de adoración, y mantuvieron su identidad cultural, es decir, su vestimenta, su alimentación, la vestimenta lícita islámica, la alimentación lícita islámica, pero mantuvieron su propia cultura. Entonces, eso es con respecto a la diversidad cultural que uno puede encontrar en los distintos lugares donde hay asentamientos islámicos. Respecto a la diferencia de los madhahib o de las escuelas de jurisprudencia, eso es por la interpretación que se puede hacer. De todas maneras, la diferencia real entre las escuelas de jurisprudencia es una diversidad que solo corresponde a los sabios que pueden juzgar acorde a una escuela de jurisprudencia, y no al común de los hermanos que toman un solo hadiz, hacen de ese hadiz el Islam y marcan de innovador o de ignorante o de kafir a toda aquella persona que no actúa acorde al único hadiz que ellos saben. O sea, esto es un acto de ignorancia. En el Islam uno debe juntar todos los hadices relacionados al tema y exponerlo a la interpretación o al entendimiento que tuvieron los primeros musulmanes sobre ese tema. Y por eso es que nosotros decimos que la metodología correcta es aferrarse al Corán y a la Sunna acorde al entendimiento que tuvieron las primeras generaciones, porque ellos fueron los que sobre todo los sahabas, los que presenciaron la revelación y los que entendían todo el contexto en el cual era revelado una ley o dicho un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah, salatu, salam ala Rasulillah. Con respecto a qué libros de hadith pueden ser seguidos, hubo un movimiento en la nación islámica que nació a partir del segundo siglo, que fue la época de la compilación. Es decir, los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran conocidos por los sahabas. Algunos sahabas conocían algunos hadices, otros sahabas conocían otros hadices. La segunda generación, los tabi'ín, tomaron a los sahabas como sus maestros. Entonces pasaban un tiempo con un sahaba, escuchaban los hadices que tenían para relatar, y después iban con otro sahaba y escuchaban los hadices que ellos tenían para relatar, y así empezaron las primeras compilaciones. Los tabi'ín, es decir, la generación que vino después, y después de esa generación vino lo que se llama la generación de la compilación, es decir, estos sabios que han sido nombrados como el Bukhari, como Muslim, como Abu Daud, como Tirmidhi, como An-Nasai, corresponden a un tiempo corto, un periodo corto de tiempo en el cual ellos se dedicaban a visitar a todas estas personas que habían tenido acceso a la sunna y compilar acorde a este estudio que dijimos, que se llama Mustalah al-Hadith, si este hadith tenía las condiciones necesarias para ser considerado un hadith auténtico, y por lo tanto lo ponían en su libro. Los libros de compilación son con respecto a la autenticidad de dos maneras, y con respecto a la compilación en sí o el orden de dos maneras. Con respecto a la autenticidad del hadith, existen los libros que se llaman Sahih, como Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, es decir, compilación de hadices auténticos de Bukhari, compilación de hadices auténticos de Muslim. Y otros libros que se llaman Sunan, es decir, compilaciones de Sunna, que sus autores no establecen que todo lo mencionado en ese libro tenga el nivel de auténtico. Es decir, puede ser auténtico y puede que no. Entonces queda al criterio de aquellos sabios que hacen el estudio de la autentificación del hadith de verificar que ese hadith sea auténtico o no. De este estilo está Sunan Abu Daud, el libro de Sunna de Abu Daud, de Tirmidhi, de Ibn Majah y otros tantos. Entonces, respecto a Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, nosotros sabemos que todos los hadices que encontremos en esos dos libros son completamente auténticos y no necesitamos la verificación de nadie. Si encontramos un hadith dentro de esos dos libros, sabemos que es auténtico. ¿Qué pasa si encontramos un hadith en Tirmidhi, en Abu Daud, en Ad-Daraqutni, en Ahmad ibn Hanbal, el Musnad de Ahmad ibn Hanbal? Estos libros, sus autores, no pusieron como condición de que todo lo que se mencionara era auténtico. Entonces necesitamos la verificación de algún otro sabio del hadith que estudiara la cadena de narración y nos dijera: este hadith es auténtico, es aceptable o es débil. Y por eso están muchos libros que se dedicaron a eso. Entonces cada vez que nosotros encontramos un hadith que dice narrado en Abu Daud, narrado en Tirmidhi, narrado en Ahmad ibn Hanbal, debemos preguntar a un sheikh o a una persona letrada si ese hadith está dentro de los que son auténticos o no. Y con respecto a la forma de la organización de los libros, están los libros que se llaman Sunna y está el libro que se llama Musnad. En los libros de Sunna, como el de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, los hadices tienen una organización temática. Es decir, hadices sobre la aqida, están todos los hadices que hablan sobre la aqida. Hadices sobre salah, todos los hadices que hablan sobre salah. Hadices sobre el ayuno, todos los hadices que hablan sobre el ayuno. Y después está el otro tipo de libro que es el Musnad, en el cual los hadices están organizados por el sahaba que los narra. Entonces el libro empieza por Abu Bakr, todos los hadices que narró Abu Bakr, aunque el primero sea sobre aqida, el segundo sobre salah, el tercero sobre el hajj y el cuarto sobre un tema de transacciones económicas. No importa el tema, importa quién lo narra. Estos libros no son muy útiles para el lector común, sino que son más útiles para el investigador que quiere saber cada sahaba sobre qué tema narró.
Bismillah, salatu wasalam ala rasulillah. La persona que recién acaba de pronunciar la shahada tiene dos asuntos importantísimos sobre los que debe estudiar. El primero de ellos es sobre el significado de lo que acaba de pronunciar. Es decir, qué significa la shahada que acaba de pronunciar y cuáles son las implicancias que tiene la shahada que acaba de pronunciar. Es decir, que tiene que estudiar bien la creencia. Eso es lo más importante que tiene que estudiar el musulmán nuevo. Y segundo, el acto principal de adoración, que es la relación con Allah Azza wa Jal, que es el Salah. Es lo más importante. Incluso en los libros de jurisprudencia islámica se menciona que es permisible retrasar la realización de la oración en el caso de que una persona entre al Islam el tiempo que se tarde para enseñarle a orar. Eso se mencionaba en los libros, los primeros escritos sobre el fiqh. Entonces, eso nos da cuenta de la importancia. Eso sin mencionar que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que era lo primero que tenían que hacer las personas, lo primero sobre lo que iban a ser juzgados, y la única acción por la cual si una persona la abandona conscientemente de su obligatoriedad, puede llegar a abandonar el Islam. Es decir, puede devenir incrédulo por el hecho de negar la obligatoriedad del Salah y dejar su Salah. Entonces, por la importancia que tiene la oración, es lo primero que debería estudiar el musulmán nuevo con respecto a lo que son los actos de adoración. Entonces dijimos la aqida primero, la doctrina, y segundo el Salah. No es obligación elegir una escuela y seguir una escuela de jurisprudencia. Nosotros como musulmanes estamos obligados a seguir el Corán y la Sunna. Es lo que se nos llama en el Sagrado Corán. Como en la ley en la que dice de que si Allah ha establecido un juicio, no corresponde a un creyente o una creyente buscar otro juicio que el establecido en el Sagrado Corán. Y la ley con respecto a la Sunna en la que dice que aquellos que difieran del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o no sigan su sunna se están exponiendo a un castigo terrible. Entonces estas dos aleyas nos establecen que lo que uno debe hacer es seguir el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora bien, sobre todo el musulmán nuevo y el común de los musulmanes no están capacitados para decir yo voy a aprender el Corán y la Sunna y después obrar, o decir yo solamente voy a obrar lo que encuentre en el Corán y en la Sunna, sino que necesita un mentor, necesita un sheikh, una persona a quien seguir, y entonces inconscientemente o de manera involuntaria el musulmán nuevo adquiere el madhab o la tendencia que tiene la persona que le está enseñando. La precaución que tiene que tomar el musulmán nuevo es siempre pedir una prueba. Es decir, esto que me está enseñando, ¿dónde está en el Corán y dónde está en la Sunna? Entonces nosotros nos aseguramos que lo que estamos siguiendo es realmente el Corán y es la Sunna. Y uno no debe preocuparse si la base de la jurisprudencia que está siguiendo el imam es Hanafi o Shafi o Maliki o Hanbali. Lo importante es saber que uno está basado en pruebas del Corán y de la Sunna para hacer lo que hace. Bismillah, salatu wasalam ala rasulillah. Es cierto que existe la diferencia de opinión. La diferencia de opinión existió en vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y durante la época de los sahaba. Existe una diferencia de opinión por la cual ambos pueden obrar, aunque obren de manera distinta, y ambas opciones son correctas. Un ejemplo de eso lo encontramos en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él volvía de una batalla, que era la batalla del Foso, y los musulmanes habían sufrido en ese momento la traición de sus aliados hasta ese momento, que era el pueblo de Bani Qurayza, un pueblo de judíos que vivía en las afueras de Medina, con el cual los musulmanes tenían un pacto de no agresión y de protección mutua.
cuando los musulmanes fueron atacados por una alianza de fuerzas de distintas tribus árabes, esta tribu judía, en vez de respetar este pacto de alianza, de no agresión y de protección mutua, traicionaron a los musulmanes. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, después de la batalla del Pozo, vuelve a Medina y empieza a sacarse la armadura, se le presenta el ángel Gabriel y le dice: si tú te sacas tu armadura, por cierto que los ángeles no se han sacado las suyas. Y nos dirigimos a Bani Qurayza. Es decir, que la orden de terminar esa batalla no había concluido, sino que debían hacer otra incursión a Bani Qurayza. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, para estimular a los musulmanes a que salgan rápido hacia ese lugar, dice: La yusallianna ahadukum al-asr illa fi Bani Qurayza, que no haga ninguno de ustedes el asr sino en Bani Qurayza, es decir, donde está la tribu de Bani Qurayza. Entre Medina y ese lugar había una distancia considerable. Entonces todos los musulmanes salieron rápidamente. El tiempo del asr comenzó, y antes de que llegaran se acercó el tiempo del Maghrib. Entonces los musulmanes que iban en un solo cuerpo de ejército tuvieron una diferencia de opinión. Algunos dijeron: el profeta nos dijo que no hagamos el asr sino hasta que lleguemos a Bani Qurayza. Entonces yo no voy a hacer el asr hasta que llegue a Bani Qurayza, aunque se haya pasado el tiempo. Es decir, voy a seguir literalmente las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y otro grupo dijo: el profeta quería incentivarnos a que salgamos rápidamente y que lleguemos a Bani Qurayza rápidamente. No nos quiso decir que dejemos pasar el horario de una oración. Entonces este segundo grupo se detuvo en el camino, hizo la oración del asr y partió de vuelta hacia Bani Qurayza. Cuando llegaron a Bani Qurayza, representantes de ambos grupos se presentaron al profeta sallallahu alaihi wasallam para pedirle que dijera cuál de los dos grupos tenía la razón. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo: ambos. Los que hicieron la oración en su momento hicieron bien y cumplieron con la oración en su momento. Y los que no hicieron al asr sino hasta que llegaron a Bani Qurayza pasado el horario, siguieron estrictamente mis palabras. Entonces ambos habían obrado correctamente. Entonces existen situaciones en las cuales, según la interpretación que uno haga de los textos, puede obrar de una manera o de otra. Y ambas actitudes o ambas acciones son correctas, porque están basadas en un texto. Ahora, esta interpretación, para que exista una diferencia, tiene que estar basada en el entendimiento de los sabios, en un entendimiento correcto. Entonces, si bien existen 4 escuelas de jurisprudencia, dentro de las 4 escuelas existen innumerables tendencias por las cuales uno puede encontrar que un asunto tan sencillo como la oración del viajero puede tener muchísimas posiciones con respecto a cuántos días puede uno estar para hacer la oración de viajero, si 3 días, si 11 días, si 15 días, si 3 meses, si solamente el tiempo que considere que esté de viaje, o si ha llegado de viaje y tiene la intención de establecerse, y no solamente eso, sino cuándo se considera viaje. Si viaje se considera un viaje de larga distancia, o viaje se considera algo cultural en el aspecto de un lugar en el que yo me siento foráneo, aunque vaya y vuelva en el mismo día, porque yo puedo tomar un avión, ir a Nueva York y volver en el mismo día. En Nueva York estoy viajero o no estoy viajero. Es decir, que en todos estos aspectos hay diferencias de opiniones. Siempre que estas diferencias de opiniones estén basadas en el Corán y Sunna y el entendimiento correcto de alguna de estas escuelas de jurisprudencia, lo que uno debe
hacia esa otra opinión que no es igual a la que nosotros tenemos es respeto. No se puede decir que una persona que esté obrando con una opinión diferente a la que nosotros obremos, que está desviado o que está haciendo una innovación. Y mucho menos decir que es kafir, ¿no es cierto? O sea, declarar incrédula a otra persona porque obra acorde en asuntos de jurisprudencia a un asunto contrario al entendimiento que nosotros tenemos. La condición es que este entendimiento tiene que estar basado en el Corán y en la Sunna por una escuela de jurisprudencia. No puede ser la interpretación que yo hago de un hadiz en español que leí en la traducción de Sahih Muslim. Yo lo entendí así y por lo tanto voy a obrar de esta manera. Eso sería equivocado, porque Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Preguntad, recurrid a la gente de conocimiento si es que no sabéis. Y nosotros somos toda gente que no sabe. Estamos aprendiendo nuestra religión. Entonces tenemos que tomar la religión de la gente de conocimiento. Entonces, si uno aprende en este lugar que el Adán se repite, por ejemplo, 4 veces, y en otro lugar el Adán lo repiten 2 veces, cuando decimos Allahu Akbar, ¿no es cierto? Y en el Iqama se repite solamente 2 veces, y otros lo repiten 4 veces. Entonces, aunque uno lo haya aprendido de una manera, uno tiene que preguntar: ¿y por qué lo decís 2 o por qué lo dices 4? Si eso está establecido en la Sunna, entonces, o en la interpretación de alguna escuela de jurisprudencia, entonces uno le debe a esa escuela de jurisprudencia, le debe respeto, ¿no es cierto? Y por lo tanto no se debe decir que está cometiendo una innovación o que está apartándose. Pero como dijimos, lo importante es que esto tiene que estar basado en el Corán y en la Sunna. Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Con respecto a la Eid, quiere Allah concederle unidad a la comunidad islámica. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Sumu li ruyatiha wa aftaru li ruyatiha. Es decir, ayunen cuando vean el hilal o la luna creciente y hagan el Eid cuando vean la luna creciente del próximo mes. Es decir, que la obligación de empezar a ayunar y desayunar el Eid está relacionada con la visión de la luna. Ahora, la visión de la luna es algo sobre lo que existe diferencia de opinión, es si hay una visión única, es decir, si una persona ve la luna y avisa al resto del mundo, todos deben seguir esa visión, o hay visiones individuales, es decir, cada zona debe tener su propia visualización de la luna. Este es un asunto en el que hay diferencia de opinión, y por eso es que nosotros podemos ver esto que ocurre en cada Ramadán, de que a veces las mezquitas comienzan en un día o en otro. Tenemos que tener en cuenta un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dijo: el ayuno es cuando la gente ayuna y el Eid es cuando la gente festeja el Eid. Entonces, una persona que se encuentra en una comunidad, cuando el imán de esa mezquita dice ha comenzado Ramadán, debe comenzar a Ramadán, debe comenzar a ayunar. Y cuando la gente dice mañana es el Eid, la persona debe hacer el Eid y no puede seguir ayunando. En todo caso, si acorde a su mejor interpretación, por poner un ejemplo cultural y de lo que uno puede seguir, uno se encuentra en una comunidad donde son todos pakistaníes y uno tiene una tendencia a seguir, por ejemplo, lo que se dice en la mezquita de la Meca. Si en la comunidad en la que uno está haciendo las oraciones dicen mañana es el Eid, y en la Meca dice pasado es el Eid, pasado mañana es el Eid, uno debe obligatoriamente hacer el Eid con la comunidad con la que uno está ayunando. Pero si uno siente intranquilidad en su corazón porque uno ha ayunado un día menos, el día del Eid
uno desayuna y hace el Eid con las personas, y después del Eid puede ayunar un día en compensación. Pero debe empezar Ramadán y terminar Ramadán con la gente de la comunidad con la que está. Si en una misma comunidad hay varias mezquitas y todas comienzan en un día distinto, Allah al-Musta'an, entonces uno debe aferrarse a la mezquita a la que más va o a la que le quede más cerca de su casa. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Esa comprensión no es una comprensión auténtica de los textos que uno puede leer en la Sunna sobre qué sucede cuando una persona no reza en horario. Pueden darse dos escenarios. El primero de ellos es que la persona no pueda rezar en horario, o que se quede dormido para una oración, o que olvide hacer una oración. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: si alguno de vosotros se duerme para una oración o la olvida, que la recupere tan pronto como la recuerda. Es decir, si una persona se queda dormida para Salat al-Fajr o está ocupada con asuntos de su vida cotidiana y olvida hacer un Salah, tan pronto como lo recuerde, debe hacerlo. Y evidentemente existe una diferencia entre el adá, que es cumplir la oración en su momento, y el qadá, que es recuperar una oración perdida. Existe una diferencia con respecto a la recompensa que uno obtiene. Evidentemente, ofrecerla en su momento, la recompensa es mucho mayor y está cumpliendo con lo que realmente debería. Lo otro es una compensación del mínimo obligatorio que nosotros tenemos que hacer para no incumplir con nuestras oraciones. Este es el primer escenario, al cual habría que sumarle una situación más en la cual uno está consciente de la obligatoriedad del Salah y sin embargo por una situación externa no puede cumplir con la misma. Se encuentra en un lugar en el cual no puede, por ejemplo, cumplir con la oración. Entonces, en esa situación, en la primera instancia que tiene para cumplir con la oración, debe cumplirla. Ha perdido una oración y quizás ha cometido un pecado, pero esto no significa que la persona haya dejado de creer en Allah y en su mensajero y se haya convertido en incrédulo. No ha podido cumplir con una obligación por una cuestión externa. Habría que sumarle otra situación por la cual una persona no hace la oración por ser haragán. Es consciente de que tiene que hacer el Salah, tiene el tiempo para hacer el Salah, y sin embargo esa lucha interna suya: hago la oración o no hago la oración, hago la oración o no hago la oración, y el video que está viendo es muy interesante, o el juego del PlayStation que está jugando es muy interesante, o simplemente no tiene la fe suficiente para hacer esa oración. ¿Acaso de bien incrédulo por esto? Hay diferencia de opinión entre los sabios al respecto de esta situación. Algunos consideran que en esta situación sí, la persona de bien incrédula y debería renovar su fe, y otros consideran que no ha perdido la fe, pero sí ha cometido un pecado grandioso y que la recompensa de esa oración no debe o no puede recuperarla jamás. Incluso algunos sabios dicen que la oración esa no debería recuperarla, porque la ha abandonado voluntariamente. El segundo escenario es que una persona dude o niegue la obligatoriedad del Salah y diga: yo soy musulmán, pero la oración, yo soy musulmán en el corazón. La oración no es obligatoria. Entonces, en este caso, la persona está dudando o negando un asunto que es de conocimiento obligatorio y de cumplimiento obligatorio en el Islam, y por lo tanto
acorde al consenso de los sabios, sí está deviniendo incrédulo, y por lo tanto esa persona debe renovar su fe para ser musulmán realmente, porque esa persona, si niega la obligatoriedad del salah, sí está deviniendo incrédulo. Como se narra en el hadís del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando la persona muere y es depositada en su tumba, se presentan dos ángeles que le hacen tres preguntas: ¿quién es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? Estas tres preguntas de alguna manera marcan la diferencia entre el creyente y el incrédulo. ¿Y qué es lo primero que es preguntado el creyente en su tumba? Es decir, la primera acción sobre la que es preguntado. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, evidenciando la importancia del salah, de la oración, dijo que lo primero sobre lo que es preguntado el siervo creyente cuando está en la tumba es sobre su oración. Si la oración fue realizada de una manera completa y perfecta, entonces todas sus otras obras serán completas y perfectas. Pero si la oración fue deficiente, entonces todas las otras obras serán deficientes. Y este es uno de los hadices que de alguna manera hablan sobre la importancia extra con respecto a los otros pilares del Islam que tiene la oración. ¿Cierto? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que si ese acto de oración fue realizado de manera completa, entonces el resto de las obras estarán completas como la oración. Pero si fue imperfecta, es decir, si no cumplió con el mínimo obligatorio que tenía que cumplir de oraciones, entonces no importan las otras acciones, seguramente también estarán imperfectas e incompletas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam evidenció en un hadís que las imágenes expuestas y los perros prohíben la entrada de los ángeles a un hogar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y este hadís es un hadís auténtico, entró una vez a su casa y Aisha había hecho una cortina con una tela que tenía imágenes. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando ingresó, se sintió incómodo y le dijo que en la casa que estaban las imágenes y los perros no ingresaban los ángeles. Y Aisha radhiallahu anha, que Allah se complazca con ella, narra al final del hadís que ella tomó esa tela, la sacó de la cortina y hizo con ella pequeños almohadones. Es decir, que esta imagen, que ya no estaba completa y expuesta, sino que estaba cortada y en almohadones, ya sí era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam había aceptado en su casa. Entonces, este hadís nos muestra primero que el tipo de imagen al que se refiere es una imagen completa y que es una imagen expuesta. Entonces, si esa imagen está expuesta y está completa, entonces esta es de las imágenes que prohíben la entrada de los ángeles a un hogar. Ahora, si estas imágenes no están expuestas y no son completas, entonces no son de las imágenes referidas en el hadís y por lo tanto no entran dentro de la prohibición. Y cuando hablamos de completas, los sabios dicen completas en el sentido de que se entiende que sea completa en sí misma, es decir, un rostro, si es una foto, un retrato de un rostro, es completa en sí misma. Entonces esa es una foto expuesta y por lo tanto y completa en sí misma y por lo tanto prohíbe la entrada de los ángeles. Y por eso no se puede decir que es unánime, pero la mayoría de los sabios dicen que el hecho de colgar fotos de personas entra dentro de la prohibición por la cual, si uno lo hace, prohíbe la entrada de los ángeles a la casa. El profeta sallallahu alaihi wasallam primero lo está
poniendo en esa forma, diciendo que es una de las situaciones por las cuales los ángeles no entran a la casa, es decir, que implica en sí mismo un pecado. Y el hecho en particular de que los ángeles no ingresen a la casa, significa que si no ingresan los ángeles, porque se hace algo para que ellos ingresen, los que probablemente ingresen al hogar sean los demonios, los shayatines. Entonces, los demonios y los shayatines son los que nos susurran y traen al hogar aquellas cosas que como musulmanes uno no debería tener, ya sea en el susurro o aquellas cosas que son ilícitas que el musulmán tenga en su hogar, la incitación a esas cosas, y por eso el peligro, ¿cierto? Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam en tantos hadices nos dice: quien diga tal dua, Allah lo protegerá del susurro, o quien lea Surat al-Baqarah, en esa casa no entrarán los demonios y no lo afectará la magia. Entonces todos estos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hablan sobre cómo protegernos de los demonios, los hadices que hablan sobre en las casas a los que no ingresan los ángeles, es decir, un lugar donde podrían ingresar los demonios. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: Allah maldice a la mujer que se hace un tatuaje y a la mujer que hace un tatuaje, y maldice a la mujer que depila las cejas y la que se depila, a la que le es depilada las cejas, y maldice también al que se lima los dientes. En este hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam invoca la maldición de Allah sobre la persona que hace esta acción. Es una de las fórmulas por las cuales los sabios interpretan que invocar la maldición evidentemente implica un pecado y por lo tanto esa acción es ilícita. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo haya dicho sobre las mujeres, los sabios mencionan que en la Sharia en particular no existen veredictos de género excepto que se mencionen: esto es particular para las mujeres, o esto es particular para los hombres. Como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el oro y la seda son prohibidos para los varones de mi nación, ilícitos para las mujeres. Entonces en este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam evidencia para quién es prohibido y para quién es lícito. Pero los otros hadices o las otras aleyas donde se mencionan los hombres o las mujeres, se menciona porque son los que frecuentemente hacen esa acción, pero no significa que la prohibición sea únicamente para ellos. Entonces la prohibición de estos tres actos también está relacionada con los hombres. Entonces los hombres tampoco pueden depilarse las cejas, ni hacerse tatuajes, ni limarse los dientes. Y es tan maldito la persona que se lo hace a sí mismo como la persona que lo hace a otros. Entonces la musulmana tampoco podría trabajar como depiladora de cejas, porque entraría dentro de la misma prohibición. Y es una prohibición hacerse un tatuaje a uno mismo, dejarse que se lo hagan, como trabajar de persona que hace tatuajes a las personas. Y respecto a limarse los dientes, se refiere a una práctica exclusiva que había en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, por los cual limaban los dientes hasta dejarlos en triángulos, porque era una forma de demostrar bravura o belleza en aquella época, pero que modificaba completamente la visión o la creación del ser humano. Entonces, la prohibición de depilarse las cejas está mencionada claramente en la Sunna. Hay algo que habría que mencionar, y es que el concepto de lo que es belleza es algo cultural y adquirido por la sociedad en la que uno vive. Entonces, de la misma manera que el esposo aprende a ver la belleza de su esposa incluso cuando ella viste hijab, o que no vista de una manera provocativa, sino que se vista de una manera islámica correcta y aprende a ver en ella esa belleza. Y de la misma manera que la mujer aprende a ver, contrario al estereotipo de belleza que uno puede encontrar en esta sociedad, a su esposo con barba,
que no es, no corresponde con los estereotipos de belleza, y sin embargo la mujer aprende a ver la belleza en su marido, el hombre debería de alguna manera impulsar y mostrar que él ve belleza en su esposa, aunque ella no depile sus cejas, porque eso es lo que agrada a Allah. Y al esposo evidentemente no le agrada que su esposa tenga que hacer algo para agradarle en algo que invoca la maldición de Allah. Entonces lo que van cambiando son los estereotipos de qué es bello para el musulmán y para la musulmana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bienvenidos a Islam en Spanish.